las piedras de Cesarea, un río canta su vieja odisea. Vanias murmura secretos del viento, historias talladas en el tiempo. Caminé donde el agua se quiebra, donde la roca guarda su guerra. Las puertas del Hades. Mis queridos hermanos, este es un lugar realmente impresionante. Estas eran las antiguas puertas de la ciudad y si me acompañan quiero mostrarles el lugar donde se sentaban los ancianos de la ciudad y aquí se resolvían los problemas. Aquí se reunían los ancianos para hacer juicios, intercambios comerciales. Por ejemplo, tienen aquí un texto que sería bueno que ustedes lo leyeran en sus Biblias, que es el libro de Ruth, capítulo 4, versículos 1 y 2, donde ustedes pueden ver cómo se sentaban en las puertas de las ciudades y allí fue donde, ¿verdad?, Booz decidió compartir su vida con aquella moabita llamada Ruth. Aquí tienen otro texto bíblico que también sería bueno que lo leyeran, que es Segunda de Samuel, capítulo 19, versículo 8. Y esta es la puerta de la ciudad donde los ancianos se sentaban y aquí se resolvían los juicios. Siempre con testigos, siempre con personas, digamos, responsables de peso. Y este es un lugar cargado de historia. ¿Cuántos juicios, cuántos casos habrán hablado, se habrán comentado? ¿Cuántas decisiones se habrán tomado en este lugar? Miren los suelos de piedra, estas murallas de piedra. Y aquí estaba la puerta principal de esta ciudad. Recuerden, como les dije en el vídeo anterior, que estamos en lo que era antiguamente el territorio de la tribu de Dan, la tribu que más al norte vivía. Y esa expresión desde Dan hasta Beersheba, de una punta del país a otro, de norte a sur, pues este es el punto norte. Y ahora nos vamos a dirigir a una de las puertas más antiguas, que es por donde el patriarca Abraham entró cuando venía rumbo hacia la tierra prometida. Sigan esta retransmisión porque sin lugar a dudas hoy es un día muy importante y estas grabaciones van a traer mucha alegría a vuestros corazones viendo que la palabra de Dios se cumple y que estos lugares de los cuales nos habla la Biblia se pueden visitar, se pueden tocar y nosotros tenemos el privilegio de estar aquí grabando esto para todos ustedes. Acompáñenme. Entre las piedras de Cesarea, un río canta su vieja odisea. Vanias murmura secretos del viento, historias talladas en el tiempo. Caminé donde el agua se quiebra. Queridos, estamos en un lugar realmente impresionante. Estamos en el antiguo territorio de la tribu de Dan. Y estas son murallas de aquella época. Por esta parte del país entró el patriarca Abraham. Saben que el Señor lo sacó de Ur de los Caldeos, diciéndole que dejara todo atrás, familia, parentela, amigos, que el Señor le iba a regalar un país a él y a su descendencia. Pues él entró por esta parte del país. Estamos en el norte de Israel, muy cerca de la frontera con el Líbano y también con Siria. Y estas murallas son de aquella época, una época tremenda que si estas piedras pudieran hablar, cuántas cosas nos contarían, ¿verdad? Este lugar se llama Tel Dan, bien al norte de Israel. Y aquí estamos hoy disfrutando de un día realmente espléndido, de un día maravilloso. Y grabamos todo esto para que ustedes también de alguna manera se animen a viajar con nosotros en cualquier momento, ya el próximo año, lógicamente, aquí a Israel. Así es que si quieren viajar con nosotros, entren en nuestra página web, mividanueva.org, y donde dice Viajes a Israel, rellene el formulario y le enviaremos la información lo antes posible.
Disfruten de estos lugares porque no siempre traemos a los grupos hasta tan lejos, pero hoy hemos sentido en el corazón traer a los grupos para que puedan disfrutar de este lugar tan extraordinario. Y por allí tenemos parte de nuestro grupo que está recibiendo diferentes explicaciones sobre este sitio. Acompáñennos y viajen con nosotros, aunque sea de momento virtualmente. Que el Señor les bendiga ricamente, mis queridos hermanos. Hermanos, realmente es increíble el lugar en el que nos encontramos en esta mañana. Esta es una puerta de la época de los cananeos, por la que se cree que el patriarca Abraham entró cuando vino rumbo a la tierra prometida, procedente de Ur de los Caldeos. Él había recibido una orden que la encontramos en Génesis capítulo 12, una parte de la Biblia que en hebreo se conoce como Lech Lecha, es decir, sal, y yo te mostraré una tierra, te mostraré un lugar maravilloso que será para ti y para tu descendencia para siempre. Y por esta puerta que está ahí, digamos como petrificada, entró nada más y nada menos que el patriarca Abraham con su esposa Sara, con su sobrino Lot, y este es el lugar más al norte de aquella tierra que el Señor le había prometido a Abraham. Poco a poco tuvieron que ir conquistándola, sobre todo en la época de Josué, cuando él logró entrar después de haber dado 40 años vueltas y vueltas en el desierto. Pero es realmente increíble poder estar en este lugar por donde hace miles de años entró el padre de la fe, aquel gran hombre que es venerado y respetado por musulmanes, por judíos, por cristianos. Y aquí tenemos la puerta de acceso a Canaán en la época del patriarca Abraham. Disfruten de estos lugares y espero que todos ustedes puedan valorar el hecho de que el Señor nos está permitiendo una vez más ver y contemplar con nuestros propios ojos lo que hemos leído y compartido durante años de la palabra del Señor. Que Dios les bendiga y síganos acompañándonos en este viaje de una forma virtual por la tierra de Israel. Bendiciones para todos, queridos hermanos. Un montón de chicos de excursiones, de colegios y nunca hemos venido aquí sin nadie, sino siempre hay un montón de gente. Parece mentira que el Señor Jesucristo viniera hasta tan lejos, ¿no? Porque estamos lejísimos estamos lejísimos de Jerusalén y de Capernaum y del mar de Tiberia. Hemos venido en autobús, pero Él lo hacía todo a pie. Entonces imagínense las horas que tardarían en llegar hasta este lugar, ¿no? Y lo más destacado de este lugar en cuanto al aspecto bíblico es que el Señor Jesucristo aquí le hace una pregunta a sus discípulos que sorprenden sobre todo las respuestas. Evidentemente había muchas opiniones referente a su persona. No todos tenían el concepto claro de quién era el Señor Jesús y a qué había venido. Entonces cuando él pregunta qué dice la gente acerca de mí, qué opina, qué se comenta por ahí por las calles acerca de mi persona, unos le dijeron, bueno, para algunas personas tú eres Juan el Bautista. Los judíos creían y creen en la reencarnación. Parece mentira, ¿no? Entonces algunos pensaban que los poderes de Juan el Bautista se habían encarnado en la figura de Jesús y por eso lo confundieron. Probablemente este sea Juan el Bautista, que aunque lo mataron, pues siga vivo en la persona del Señor Jesucristo, ¿no? ¿Y qué más? Bueno, algunos piensan que tú puedes ser Elías. Y es que los judíos en aquella época esperaban y siguen esperando hasta el día de hoy, porque ellos están solamente en lo que conocemos como el Antiguo Testamento, la aparición del profeta Elías, que sería el profeta que prepararía el terreno para la aparición del Mesías y el que haría volver el corazón de los padres hacia los hijos y el de los hijos hacia los padres. ¿Y qué más? Bueno, algunos piensan que tú puedes ser Jeremías y la pregunta es ¿qué pinta Jeremías, no? Y es que ellos creían que Jeremías era el profeta que sabía dónde estaba escondida el arca de la alianza, porque él estuvo durante 40 años predicando un mensaje de arrepentimiento en la ciudad de Jerusalén, y él sabía que Jerusalén iba a caer porque la gente no se iba a arrepentir de sus pecados. Entonces, como él sabía que la ciudad de Jerusalén iba a ser atacada, destruida, quemada,
las murallas iban a ser destruidas, los tesoros del templo fueron llevados a Jerusalén. Jeremías se cree que fue el que escondió el arca de la alianza y por eso ellos decían, bueno, tiene que ser Jeremías porque él nos va a revelar, porque ya en el segundo templo, el templo que conoció el Señor Jesucristo, el arca no estaba. El arca no estuvo nunca en el segundo templo, ¿no? Y así escuchó el Señor Jesucristo diferentes opiniones, que si Elías, Juan el Bautista, Jeremías o algún profeta. Y después de haber escuchado todas esas respuestas, el Señor le mira entonces a sus discípulos y le dice, bueno, ok, muy bien. Eso es lo que la gente opina de mí. Pero ¿y ustedes? ¿Ustedes qué opinión tienen? Y todos se quedaron callados. Me llama la atención, ¿eh? Habían visto milagros tremendos que había hecho el Señor Jesucristo, ya habían estado algún tiempo viajando con Él, pero solamente Pedro se atrevió a dar una respuesta, los demás se quedaron totalmente callados, ¿no? Y la respuesta fue tremenda porque no fue una respuesta enseñada en una sinagoga, sino fue en ese momento una revelación. Tú eres para mí el Mesías, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús lo felicita, bienaventurado Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo enseñó sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Y es aquí donde lamentablemente se ha hecho una pésima interpretación de lo que el Señor Jesucristo le dijo a Pedro cuando le dice, bueno, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y ustedes van a ver que a lo largo de los siglos la Iglesia Católica siempre ha creído, siempre ha pensado que Pedro es como la base, ¿no? La piedra fundamental de la Iglesia, pero es que ahí hay un juego de palabras, ¿verdad?, que no se aprecia en español ni en inglés, sino solamente en el idioma en el que hablaban ellos, y se refería a la declaración. Tú has hecho una declaración que es toda una roca, es todo un fundamento, y sobre esa declaración de que yo soy el Mesías, yo soy el ungido, sobre esa declaración yo voy a edificar a mi iglesia. Fíjense qué interesante que a mí esto siempre me ha llamado la atención, que cuando leemos el libro del Génesis, por los primeros capítulos, encontramos el verbo bará, que es el verbo crear. El Señor creó de la nada, así como un proceso instantáneo, todo lo que vemos. Sin embargo, cuando habla de la iglesia, no dice voy a crear mi iglesia, lo cual es algo instantáneo, sino emplea la expresión yo edificaré mi iglesia, que es un proceso que lleva mucho tiempo, ¿no? Porque la iglesia evidentemente lleva mucho tiempo. Es mucho más fácil crear un sol, una luna, un planeta, que cambiar nuestras vidas, ¿no? No porque Él no pueda hacerlo, sino porque a veces nosotros le ponemos todo tipo de impedimentos. Pero bueno, y entonces no solamente dijo el Señor eso de que tú eres Pedro y sobre esta roca, sobre esta declaración que has hecho, yo edificaré mi iglesia, sino que a ti, no a Juan, no a Santiago, no a Bartolomé, no a Felipe, sino a ti te daré las llaves del reino. Si buscamos esa palabra en la Biblia, llaves, vamos a encontrar que hay muchas llaves en la Biblia. Está, por ejemplo, la llave de David, que era la llave que hacía referencia a la llave que abría y cerraba el templo. Jesús en Apocalipsis capítulo 1 le dice a Juan, he aquí yo estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Y le dice, aquí tengo las llaves del Hades y del infierno, y le enseña las llaves del infierno y del Hades, como diciendo, tengo autoridad sobre el infierno, tengo autoridad sobre la muerte, pero las llaves que le dio a Pedro son las llaves del reino. Y uno dice, bueno, ¿y eso qué significa? No fue algo literal, ¿vale? Nadie vaya a pensar que el Señor trajo aquí a Pedro y le dio unas llaves, ¿no? Porque si las pierde, que nos ha pasado a todos, por lo menos a mí, imagínate, ya se pierde el reino de los cielos, ¿no? Metafóricamente le está indicando un tipo de ministerio que el Señor le quiere delegar a Pedro, porque unas llaves solamente sirven para dos cosas, o para abrir o para cerrar una puerta, no tienen otra función. Entonces cuando le dice el Señor a Pedro, a ti te voy a dar las llaves del reino, uno tiene que captar lo que el Señor en el fondo le está tratando de transmitir. Quédense con esta explicación, recuérdenla bien, porque cuando vayamos a Capernaum, en la ciudad donde vivía el Señor Jesucristo, ustedes van a ver una estatua enorme, una estatua gigante de Pedro. Y las estatuas que se hacen de Pedro en todos los países del mundo pueden ser más grandes, más chiquitas, pero todas son iguales. Porque en una mano lleva el bordón, lleva ¿cómo se llama? El cayado, que es como una especie de bastón gigante, que es para coger por el cuello a la oveja cuando se aparta del camino, ¿sí? Pero en la otra mano, la estatua de Pedro lleva unas llaves enormes,
que son las llaves que el Señor le dijo aquí en Cesarea de Filipo. Hoy en día se llama Banias, pero antiguamente se llamaba Cesarea de Filipo. A ti te daré las llaves del reino. ¿Cuándo utilizó Pedro esas llaves y qué función tenían esas llaves o ese tipo de ministerio? ¿Se acuerdan cuando Pedro estaba en la casa de un tal Simón el Curtidor en Jope, que hoy en día se conoce como Jaffa? Dice que él tenía mucha hambre. Y mientras le preparaban la comida, subió a lo alto de la azotea a orar. Y dice que le sobrevino un éxtasis y vio un lienzo enorme que descendía del cielo. Y en ese lienzo vio todo tipo de animales, limpios, impuros, animales que se podían comer según la ley de Moisés, animales que no se podían comer. Y el Señor le dijo, levántate, mata y come. Y él en 3 ocasiones, parece que el 3 persigue a Pedro por todos lados, ¿no? 3 veces le negó, 3 veces dijo que no, 3 veces le dijo que le amaba. Y le dice, yo nunca he comido cosas que no están permitidas por la ley de Moisés. Y el Señor le da otro toque de atención y le dice, no llames inmundo a lo que yo ya he limpiado. Cuando se recoge ese lienzo, dice que hay un par de soldados romanos, imagínate tú, en aquella época que te vengan 2 soldados romanos a buscar, pero ya el Señor le había dicho, no tengas miedo, vete con ellos, porque los estoy enviando yo. Vienen de parte de un tal Cornelio, una persona de mucho peso como centurión romano, y camina 2 días y medio. Claro, aquí te das cuenta la geografía, ¿no? Parece como que todo está cerca, pero él está aquí en Jope y tiene que caminar 2 días y medio hasta Cesarea. Ustedes van a conocer la ciudad de Cesarea de Filipo, donde estuvo Pedro predicando. Y entonces cuando él llega, sale este centurión romano y lo quiere besar y le quiere hacer reverencia. Y dice, no, a mí no me hagas nada de esto. Adora a Dios. Y cuando él entra en la casa, se ve que la casa estaba abarrotada de gente, porque Cornelio le dice, hace unos días un ángel del Señor me dijo que te llamara y estamos aquí todos a la expectativa a ver qué es lo que tú nos tienes que contar, a ver qué es lo que tú nos tienes que decir. Y Pedro no se le ocurre otra cosa que al empezar su mensaje dice, vosotros sabéis cuán abominable es para un judío entrar a la casa de un gentil. Es decir, empezó de una manera maravillosa, ¿no? Porque para ellos efectivamente era algo repugnante, era algo que no hacían, era no tener contacto con gentiles. Y mientras él está predicando, dice que cayó el espíritu y los que venían con él se quedaron asombrados. Y dice que él allí entendió ese tema de las llaves. Es decir, yo te voy a dar la posibilidad y el privilegio de abrir a los gentiles la posibilidad de que se conviertan, que reciban el evangelio y que pasen de muerte a vida. Y lo curioso es que cuando él sube a Jerusalén, siempre cuando se va a Jerusalén se dice subir a Jerusalén porque está en lo alto, los ancianos y los hermanos de la iglesia le dicen, ¿qué has hecho? ¿Cómo se te ha ocurrido a ti meterte en la casa de un perro gentil a predicarles el evangelio cuando ellos creían que era algo para ellos, ¿no? Esto es para nosotros, pero ahora vas a abrir el abanico a todo el mundo. Dice, yo he entendido que el Señor me mandó y él da una explicación coherente. Pero lamentablemente vemos que Pedro nunca más le predicó a ningún gentil. Se quedó en Jerusalén. Y 15 años más tarde, 15 años más tarde de la conversión de Pablo, dice que Saulo de Tarso, Pablo, suben a Jerusalén y dice, a mí nadie me enseñó nada nuevo, porque yo el evangelio que predico no me lo enseñó ningún hombre, sino que lo recibí directamente del Señor. Pero yo vi que había en la iglesia primitiva o había en la iglesia de Jerusalén 3 personas que él los llama las columnas, como 3 columnas, 3 personas de peso, 3 personas importantes que menciona Pedro, Jacobo y Juan. Dice, me dieron a la diestra, me saludaron, les expuse lo que estaba haciendo, se lo expuse privadamente, no sea que lo haya hecho todo mal y me tuvieran que llamar la atención delante de todo el mundo. Dice, no me enseñaron nada nuevo, solamente me pidieron que nos acordáramos de los pobres. Y entonces Pablo se tomó muy en serio eso de acordarse de los pobres, levantando ofrendas por aquí y por allá para ayudar a los hermanos que tenían necesidades tremendas económicas, ¿no? Incluso a los de Jerusalén años más tarde. Y vemos que Pedro nunca más fue a predicarle a los gentiles. Cuando aquí se te dijo a ti que él te daba a ti la llave del reino, es decir, la posibilidad de alcanzar gentiles. Menos mal que el Señor levantó a Pablo y le dio una visión amplia y fue el hombre que viajó por un montón de países y de ciudades y de lugares predicando el evangelio, porque si no el evangelio se hubiera quedado allí en Jerusalén entre las 4 paredes y se hubieran olvidado del mundo, ¿no? Y todo eso pasó aquí. En este lugar el Señor es donde
trae a sus discípulos y hay una cosa también muy, muy importante que el Señor dijo aquí. Y es la siguiente palabra. Y las puertas del Hades, este era un lugar donde se adoraba al diablo, aquí se quemaba gente viva, chicas jóvenes, vírgenes, aquí se lanzaban a esa cueva que van a ver ahora, porque era como el final del templo, se lanzaban niños al fuego para adorar a los dioses, y de esto, de ese templo, de ese culto, no quedó nada. Ustedes lo van a ver ahora, que ahí no hay un templo, no hay un culto, no hay nada, pero las puertas del Hades, es decir, el infierno, no prevalecerá contra la iglesia. Hemos visto que este culto pasó a la historia, ya no existe nada de él, pero la iglesia sigue adelante después de 2000 años. Entonces yo siempre digo a la gente que cuando vengan aquí a Israel, aquí no tienen que inventarse nada, aquí van a aprender la geografía de una forma extraordinaria, las distancias, el río Jordán lo van a ver, Capernaum, Jerusalén, los escribas, los fariseos, el monte de los olivos, el huerto de Getsemaní. Entonces no tienes que imaginarte nada, sino que vas a ver la Biblia, te vas a meter dentro de donde se escribió la Biblia, donde vivieron los profetas, donde vivió el Señor Jesucristo con sus discípulos, donde se produjeron todos los milagros. Entonces cuando leas a partir de ahora Cesarea de Filipo, que se llama Banias, pues no vas a tener que decir, ¿cómo será? ¿Y será así? ¿Será asado? Esto es. Ahora, yo es la primera vez que vengo y veo como estas piscinas vacías. Esto siempre, siempre está lleno de agua y salta el agua de una a otra, de una a otra. Pero como están pasando un periodo de sequía tremenda y están orando para que caiga lluvia del cielo, incluso el mar de Genesaret está mucho más bajo. Yo nunca he visto el lago de Genesaret, el lago donde hemos dormido anoche, tan bajo como este año, ¿no? Pero bueno, independientemente de eso, es un lugar muy bonito donde muchos colegios vienen a pasar el día, a recibir muchas explicaciones. Se van a dar cuenta que hay muchos lugares donde los judíos no van, porque son lugares cristianos, y es una lástima, no van al huerto de Getsemaní, no van al monte de los olivos, no van a la tumba de Jesús, porque como que no les interesa. Y entonces, bueno, estos colegios seguramente hoy estarán de excursión, pasando el día, pero recuerden, Cesarea de Filipo, donde un culto terrible al diablo, a los demonios, se llevaba a cabo aquí, ya no queda absolutamente nada, pero nosotros los cristianos, 2000 años después de aquellas palabras, seguimos estando en este lugar. Y he visto desde que entré hasta ahora un montón de higueras, pero estas higueras dentro de muy pocos días, dentro de muy poco tiempo, ve, allí tienen una, todas esas hojas se van a caer y va a parecer como que se murió. Dice, ay, se secó el árbol. No, es que cuando llega el invierno, todas las hojas de la higuera, y hay un montón de higueras por aquí, se van a caer todas y la rama se pone como dura y parece que el árbol se secó. Pero Jesús dijo en Mateo 24, cuando veáis que las ramas brotan y la rama está tierna, sabéis que el verano está cerca. Entonces ahora, como estamos ya lejos del verano, yo sé que algunos vienen de otros países donde a lo mejor tienen otro periodo, ¿no? Pero aquí vamos a entrar ahora dentro de poquito al invierno y todas las higueras se van a quedar sin ninguna hoja. Y entonces de las cuatro estaciones, la primavera, ¿verdad?, el verano, el otoño y el invierno, cada estación representa un periodo de la vida de la iglesia, ¿verdad? Cuando el libro del Cantar de los Cantares nos habla acerca de cómo retornan las golondrinas, cómo vuelven a florecer los campos, todo eso nos habla de una renovación espiritual. Y estamos ahora a punto de comenzar el invierno, el tiempo en el que muchos animales se meten en sus guaridas, todo el trabajo que han hecho las hormigas ahora ha valido la pena porque están debajo de sus nidos o lo que sea. Entonces nosotros estamos en este momento a punto de comenzar el invierno, pero es la primera vez que venimos a este lugar así, en mangas de camisa. En este lugar tiene que hacer mucho más frío. En Jerusalén van a encontrar frío, pero bueno, sea como sea, ahora van a ir ustedes a ver esa cueva, van a ir con David y realmente es un lugar tremendo. Ahora, traer al Señor Jesucristo, a los discípulos hasta este lugar para decirlo a eso a Pedro es sorprendente, pero quiero decir esto y termino. ¿Cómo caminó el Señor Jesús? ¿Cómo caminó? Yo creo que ninguno de nosotros aguantaríamos el ritmo del Señor. Ni en lo espiritual, ni en lo físico. Porque estamos aquí en la punta norte del país y de repente aquí dice el Señor, vamos a Jerusalén. ¿A dónde? A Jerusalén. Hay más de 10 días caminando de aquí a Jerusalén. Y cuando llega allí a los 2 o 3 días dice, vamos otra vez a Galilea. No, otra vez a Galilea, acabamos de llegar y ya nos vamos otra vez. Entonces constantemente caminando de un lugar a otro. Nosotros vamos con aire acondicionado, en el autobús, con las cámaras, con buenos zapatos.
pero en aquellos tiempos todo era caminar y caminar y caminar. ¿Qué en forma tenían que estar aquellos hombres en aquella época? Y todo lo hizo por nosotros. Amén, hermanos. Sobre esta roca se alzará una fe que el mundo no podrá quebrar. En la sombra de un templo olvidado, la voz divina ha resonado. La Biblia narra lo que el ojo no ve, la verdad oculta entre la fe. Los dioses de piedra no pueden hablar, pero el eco del cielo no deja de llamar. Las puertas del Hades no vencerán, una promesa grabada